Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros de nuevo sobre Cleopatra y la polémica que hay ahora mismo en Egipto con el tema de Cleopatra. Entonces me he encontrado, esta mañana tenía que hacer los celtas, que os lo haré también, pero me he encontrado un artículo tan interesante de un arqueólogo e historiador también, hablando sobre el tema que no he podido dejar de reflejarlo porque me ha parecido, de todas las críticas que he leído, que han sido muchísimas, me ha parecido la más sensata y la más equilibrada. Y viene, lo he titulado Cleopatra no era blanca ni negra, porque, bueno, aparte que no se ha encontrado su cadáver, empecemos por ahí. Sí, es cierto que los 300 años de los Ptolomeos, que fue la última estirpe, linaje o faraones, como queréis llamarlo, dinastía, que eran griegos, eran macedonios, que son bastante rubios, Alejandro también era macedonio, Filipo de Macedonia, eran todos muy rubitos, muy claritos, y practicaban la endogamia del matrimonio porque se hicieron como los egipcios. Ella lo mismo hacía templo griego que hacía templo egipcio, o sea, pero era realmente, tenían tradiciones griegas, pero realmente ella era una reina egipcia y luchó por su país muchísimo. Pero lo curioso, os voy a hablar un poco de las declaraciones que hace este señor, si es que mi ordenador me deja, porque tengo que leerlas. Lo curioso es que Cleopatra, cada generación ha sacado cosas nuevas de ella, o sea, y el concepto de raza un poco viene de la modernidad. O sea, Cleopatra, yo qué sé, para Shakespeare era pasión, ¿no? Para otras generaciones, sin embargo, en el siglo XIX fue criticada porque era promiscua. Sin embargo, hoy la lectura que se hace de Cleopatra es totalmente distinta. Es una Cleopatra que mata a tres hermanos, a dos varones y una chica, para llegar ella al trono, porque ellos, digamos, estaban delante de ella a la hora, eran más legítimos que ella. Entonces se hace una lectura de personas, ¿cómo diría yo?, que se movía bien en la manipulación. Esa sería la lectura del siglo XXI, pero obviamente aquí hay más factores en juego, como por ejemplo el tema del color, el tema de África, etcétera. Y bueno, también Netflix, pero lo contaré porque este autor también habla de ello, de la falta de rigor a la hora de hablar de temas históricos. Pues estuve hablando de la reina Carlota, que era la antigua abuela de Isabel II, que murió, que era una mujer con rasgos africanos. En teoría había nacido en Alemania, era una persona bastante culta, etcétera, pero por lo visto venía de una rama que son personas de color portuguesa, donde hay, digamos, diferentes miembros que son de color. Y aunque ella era, digamos, tenía un apellido ilustre y además Jorge III, ahora os lo contaré, Jorge III, nunca he hablado de ella. Jorge III se casa con ella porque estaba buscando una princesa alemana. Ya sabéis que si no lo sabéis lo cuento, los ingleses realmente su apellido tuvieron una época los Estuardo, o sea, diferente como aquí los Austria, los Borbones, etcétera, pero el actual es que ellos, Hannover, que es como el Principado de Asturias, ¿no? El Principado de Hannover es como el heredero del imperio. Y entonces, pues los actuales son Hannover, son alemanes, pero se cambiaron el apellido y se pusieron Mumbaten para disimular la cosa de que eran muy alemanes. Entonces Jorge III se casó con una princesa alemana que era Carlota. Entonces Netflix hizo una docuserie, como ha hecho ahora, pero la gente no protestó. Donde había muchísimas irregularidades, como por ejemplo los perros Corgi, que son los que tenía la reina, cuando se murió, que lo tiene ahora Sarah Ferguson. Esos perros no existían en Inglaterra, en ese sitio, había montones de... Y después también Netflix hizo, la gente no dijo nada por el tema, ¿no? Porque ahí sí que hay un debate real, porque no se sabe de dónde viene estos rasgos africanos, ¿no? Pero la mujer, muy bien, porque Jorge III tuvo 15 hijos con él, los dos primeros murieron antes de llegar a la edad adulta y los 13 restantes sobrevivieron. Fue Jorge IV, uno de ellos, fue una madre estupenda y fue una esposa estupenda además, porque él perdió la cabeza, perdió tanto la cabeza que la agredía y era peligroso para ella. Entonces ella tuvo, pobrecita, que, digamos, ir a otro sitio, o sea, alejarse físicamente de él, pero él estaba totalmente ido de la cabeza. De hecho, su Jorge IV, subió al poder. Algún día os hablaré de ella, siempre digo eso, algún día os hablaré de no sé qué, algún día tal. No tiene mucha ciencia, pero esta mujer tenía rasgos africanos.
africanos. Y bueno, y la serie fue un poquito, poco, yo qué sé, poco rigurosa históricamente. Y después Netflix hizo también otra serie sobre Cómodo, el emperador romano, y también dijo una barbaridad y tal, nadie dijo nada tampoco. Pero ahora con Cleopatra, pues la polémica está servida. Eso es una bendición porque significa que lo va a ver muchísima gente. En arte, cuando alguien dice, ay, esta es muy mala, es una loca, es una tonta, digo, todos, qué bien, porque eso significa que van a ir mucha gente, aunque sea para criticarte. Como decía Montserrat Caballé, más vale la alabanza, la crítica, antes que el tedio. O sea, cuando hablan de ti, para bien o para mal, es maravilloso porque hablan de ti. Lo peor es, no hay más desprecio que el no aprecio. O sea, el que no hablen nada de ti es lo peor que te puede pasar si te dedicas a estos temas. Bueno, me imagino que si te dedicas a muchos temas. Bueno, y diciendo estas palabras, voy a ver si os cuento Miquel Herranz, que es el arqueólogo, historiador que os he contado, que me ha encantado la opinión que ha dado, diciendo que sencillamente Cleopatra tuvo una abuela que era esclava. Y de ahí, por lo visto, dice que le viene el cuarterón. Hombre, yo me imagino que 300 años en Egipto, por muy endogámicos que fueran, yo qué sé, pues sí, incluidos los españoles, la saga de los Borbones, seguramente tenemos por ahí historias que no, en fin, es habitual, no sé, que la gente que estuviera en el poder fueran promiscuos y tuvieran hijos ilegítimos, etcétera, etcétera, etcétera. Vista lo cual, como no lo sabemos porque no hemos encontrado su... pero seguramente negra no sería, llevaría pues un cuarterón. Y esto es lo que viene a decir aquí este señor, este historiador. La verdad es que las representaciones que se le han hecho tienen nariz aguileña, etcétera. Pero es que para eso tendríamos, para ser genéticamente, para estar totalmente contrastados, tendríamos que tener restos suyos de ADN, o sea, su cadáver, pero es que no hay nada y posiblemente no se encuentre nunca porque Alejandría, donde ella vivió y reinó, esta parte sumergida en el agua, con lo cual, vete y busca. Después de 2000 años sumergida en agua, lo que quedará si es que encuentran algo. Hay una chica que es puertorriqueña, me parece, o dominicana, creo que puertorriqueña, se llama Helen no sé qué, o de origen puertorriqueño, norteamericana, que lleva muchos años buscando a Cleopatra allí en Alejandría. Y Hawás contaba que en uno de los pasadizos a los que le llevó se le tiraron serpientes. Lo atacaron serpientes, estaba histérico, perdido. No lo he encontrado, no lo he encontrado. Bueno, voy a contar un poquito lo que dice Miquel Herranz sobre el tema de Cleopatra y sobre lo que dice también de la reina Carlota, antigua, o sea, abuela de nuestra Isabel II, que era una persona de colores, si lo ven en los cuadros, que tenía un punto africano, un punto grande, y fue una reina maravillosa. Bueno, y sobre eso sí hay un debate, como os he dicho. Miquel Herranz, que es historiador arqueólogo, explica en un artículo que os he puesto en el blog la polémica de Cleopatra de color de la serie Netflix, que está dando muchísimo que hablar. Netflix se enfrenta a una controversia terrible, una controversia histórica. La decisión de poner... La directora de esta docuserie es una iraní y se está defendiendo muy bien. Los iranios, que eran los arios, la decisión de poner a la afroamericana Adele James, yo creo que Adele James es mestiza, como intérprete de la última soberana de Egipto, la reina Cleopatra, ha arrancado muchísimas protestas, así como encarnizadas defensas por parte de la directora Tina Garabi, que es la iraní, dentro de la antología Reinas de África, producida por Jada Pinkett, que es la mujer de Will Smith, esta, esta que viste y en los Oscars, que el marido le dio un guantazo al presentador porque la mujer tiene unos problemas de alopecia y bueno, ahí se le hizo un chiste poco afortunado y se mosqueó. Yo también me hubiera mosqueado. Lo han criticado mucho, pero es para mosquearse. Bueno, la reina Cleopatra saca de sus casillas tanto a los egiptólogos, la reina Cleopatra de esta docuserie, que la acusan de pseudohistórica. Bueno, es que también hay que suponerlo, hace 2000 años hay que suponerlo todo. Como al gobierno de Egipto que está en shock. Porque yo creo que subyace también un problema de identidad nacional. Porque los egipcios, yo he estado allí, conforme vas bajando hacia el lago Nasser, que está ya limítrofe con Sudán, pues se van oscureciendo. Pero eso no quita que son gente, incluso los nubios, son gente elegantísima, que son gente muy modesta, pero con muchísima clase, delgaditos, altos, esbeltos, con unos rasgos muy dulces, gente educada. Bueno, no sé, a mí
casi me gustó el resto de Egipto más que el Cairo, porque ibas con los barcos, tuvimos que cambiar de barco varias veces, y pasabas por aldeas pequeñitas y los niños te saludaban, se mataban por saludar, aldeas muy, muy pequeñitas, y había como un ambiente festivo de gente buena, y sin embargo el Cairo era como inquietante, era precioso todo, pero una macrociudad, y como todas las macrociudades, ingobernables. Bueno, sigo con, con Cleopatra. Mm, es, Cleopatra ha sido una figura histórica muy vilipendiada, no nos engañemos, pero también es una figura histórica muy fascinante de la antigüedad clásica. Según cada generación, digamos, se le ha sacado punta a una parte de su carácter o de su trayectoria. Pero bueno, realmente, ¿cuál era la etnia de Cleopatra? Este señor lo que dice es que a Cleopatra siempre se le ha reimaginado con los rasgos de Elizabeth Taylor y otras actrices que no se ajustan en absoluto a cómo habría sido ella, ni físicamente ni por asomo. Así que reimaginarla no supone un problema, pero dice, lo que tengo entendido es que, estoy leyendo un poco, es que el documental se recalca que Cleopatra era negra. Dice, Cleopatra no era negra porque eran, como si dijéramos, un poco racistas los Ptolomeos, y eran endogámicos, se casaban entre ellos, pero algún tinte tendría por ahí. Lo cual, dice, la definición de raza la manejamos, dice este señor, desde la modernidad. Así pues, Cleopatra no era negra por la misma razón que no era blanca. Cleopatra era mediterránea, como somos los mediterráneos. Dice, las pocas representaciones que se conservan de ella, que son en las monedas, casi todas, Cleopatra en vida, ¿cómo se dice? La moneda la bajó de valor. No había monedas de oro, había monedas de plata, con su esfinge, con sus rasgos. Y tenía una nariz un poquito de la aguileña, lo que pasa es que debía ser lista como ella sola. Las que son cercanas a su época conservan lo que llamaríamos los rasgos de las monedas y tal, el fenotipo mediterráneo. Él dice fenotipo del levante del Mediterráneo, o sea, la zona de Beirut, etcétera, hoy de Líbano, etcétera. La abuela de Cleopatra era esclava y de ahí le asignan el cuarterón, algo que se ha usado para la hipótesis de que era una persona de que ella podía tener sangre negra. ¿Qué más da? Isabel II tenía sangre negra y nadie le decía nada. Bueno, pero eso viene de un entendimiento de la esclavitud que surge en el siglo XVI y no tiene nada que ver con el mundo antiguo en absoluto. El árbol genealógico, había esclavos también, el árbol genealógico de Cleopatra VII y el de su dinastía, los Ptolomeos, supone todo un laberinto. La familia de la reina procedía de los macedonios, como os he dicho, y practicaba el insecto ritual como ella estuvo casada con sus hermanos, pero ella no procreó con César y, en fin, estuvo también con Marco Antonio. Ella fue promiscua, pero ¿qué más nos da? O sea, lo que hiciera con su cuerpo es su problema. Porque además siempre lo hacía para ganar poder, se manejaba bien en ese ambiente, en ese medio. Ella practica el insecto por ritual de contagio de las costumbres faraónicas para así consolidar su papel en el poder de Egipto. Pero en él también encontramos antepasados, en la historia de Cleopatra, en el linaje hay antepasados persas, como os he dicho, en fin, que no todos eran macedonios ni hermanos. Así pues, lo más parecido a una Cleopatra real que podríamos ver en cine o televisión tendría que tener mis rasgos. Los rasgos de una persona de Oriente Medio o de Levante Mediterráneo, claro, claro, claro. Un palestino, un jordana, una cosa así. Un término que es muy amplio, dice, y puede llevarnos desde Grecia hasta Palestina o Líbano. Esto es lo que dice el arqueólogo historiador. Dice, si le preguntáramos a la propia reina, esta seguramente no se definiría como blanca o negra, sino como descendiente de los Ptolomeos, evidentemente. Además, lo que pasa es que está hecho por estadounidenses, donde está muy marcada la reivindicación por el tema de color, yo creo. Dice, además, el documental de Netflix no sería la primera vez que se le presente con una piel oscura. En la Edad Media hay imágenes de Cleopatra en las que al venir de un país africano se le asocia con un color de piel oscuro,
que eso tampoco es así, porque en Argelia, en Marruecos, en muchos países, pues hay gente blanca en África, no necesariamente negra. Dice, pero entonces eso no tendría las implicaciones que tiene ahora. Las preguntas sobre la descendencia y fenotipo no son las que interesan. Esto es como una especie de ingeniería social. Dice, el quid de la cuestión es, ¿por qué nos fijamos tanto en el color de la piel, en su color de la piel? Eso procede de un contexto muy concreto, que es el de Estados Unidos del siglo XXI, que es quien está produciendo la serie. Dice este señor arqueólogo, dice, en cada época a Cleopatra se le ha representado por unas cosas. Shakespeare se fija en su amor trágico y cómo se suicida después de que Marco Antonio pierde. En los siglos XVIII y XIX es más bien una mujer a la que se le condena moralmente por su vida sexual. Ahora se subraya otro aspecto de Cleopatra, como el que no fue una mujer, o sea, que fue una mujer poderosa a base de que se hizo con el trono de forma oscura, por medio más que cuestionable éticamente, como matar a sus hermanos y a su hermana, etcétera. Eso es lo que se lee hoy, que era, ¿cómo se dice? Muy, muy calculadora. En el documental de Netflix ya no es Cleopatra de Egipto, sino una mujer empoderada que se hace con el trono y eso es una narrativa potente, pero un mal retrato histórico. Esa exaltación que hacen de un personaje tan turbio es además un arma de doble filo. Porque el mito de Cleopatra como mujer exótica y poderosa jugó un papel de sexualización del personaje en otra época, en la Edad Moderna, atenuados o rasgos históricos, ¿no? Como su promiscuidad y su talento para las intrigas. Sí, tenía mucho talento para las intrigas, esto hay que decirlo. Pero también luchaba mucho por su país. Bueno, esa forma de hacerla exótica y esa sexualización del otro para menoscabarlo siempre ha estado ahí y aún más cuando es una mujer. Y le pregunta al periodista, ¿por qué Carlota sí y Cleopatra no? Carlota, que fue reina de Inglaterra en el siglo XVIII, murió me parece que en 1814. Dice, el documental intenta empujar, que hicieron un documental de Netflix y también salió Los Brighton, la narrativa en un sentido contrario al habitual. También se inventaron cosas y históricamente poco exactos, o sea, se saltaron, bueno, todo. Dice, pero no están haciendo un buen trabajo, es lo que dice el arqueólogo. Se dejan llevar más por la narrativa que quieren hacer que por la fuente o lo que fue realmente en aquella época. Dice, le pregunta al periodista, ¿por qué deberíamos de ser más estrictos con la reina Cleopatra que con la reina Carlota, otro producto de Netflix un poco dudoso, que juega con la representación de personajes históricos? Dice, en el ámbito, dice el arqueólogo, en el ámbito académico sí hay debates sobre los posibles antepasados negros de Carlota, que era alemana, pero con rasgo africano, Carlota de Inglaterra. Cosas que no se da en el caso de Cleopatra, como se añade. En la serie Los Brighton, además, son ficciones que juegan a representar una Europa donde la raza ya no es un problema. Algo que tiene sentido contando con la necesidad de equilibrar un escenario atractivo y con un reparto con el cual los posibles espectadores se sientan un poco identificados, ¿no? En el mundo ideal tendríamos más historia ambientada en el pasado de África, pero es muy difícil financiar todo eso. Sí, la verdad es que África es apasionante. Para mí el continente que más me atrae. Además, el documental, por su talento y todo, de Cleopatra, tiene una pretensión de rigor que no es cierta y una autenticidad que la reina Carlota y la mayoría de series históricas no la tienen, no tienen la pretensión de que fue cierta, porque unos aspiran a llevar la diversidad a la ficción y el otro a convertir un personaje en lo que él quiere que se convierta, que es lo que está pasando con esta Cleopatra. Está es una manipulación y dice, los historiadores siempre nos vamos a enfadar por cualquier cosa. Esta no es la primera vez que Netflix hace barbaridades, entrega un documental histórico horrible. Dice, hay uno que se llama Roma, Imperio de la Sangre, que es como os he dicho, que yo sí que lo vi, que se ficcionaliza la historia de los emperadores como cómodo y es bastante desastrosa a la hora de llevar los hechos históricos a la pantalla, pero al no haber de por medio un tema político como la raza, pues no hubo tanta polémica, no hubo tantas quejas de los historiadores y los historiadores pues no pasaron de ahí. Yo pondría un límite entre la ficción, dice el arqueólogo, yo también la pondría, porque eso también es muy manipulable.
Dice, pondría un límite entre la ficción y lo veraz. Pero también es verdad que somos mucho más exigentes como sociedad en algunos temas, como por ejemplo la raza, la sexualidad, el género, y mucho más exigentes en unos temas que en otros. Sin embargo, normal que la representación favorita de la reina de Egipto sea la de... Dice, porque dice que la que más le gusta de Cleopatra es la que hace Mónica Bellucci, que dice en Asterio Belli, porque dice que Misión Cleopatra, que es de 2002, dice, no se parece al personaje histórico, dice, pero te ríes. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.